Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La verdadera familia de Dios. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 5. Y dice la palabra de Dios, porque ni aun sus hermanos creían en Él. La verdadera familia de Dios. Cuando vemos versículos antes, del 1 al 4, vemos cómo los hermanos de Jesús dan un consejo bajo su incredulidad en el estado en que ellos estaban en ese momento a Jesús. Un consejo que no debía tomar y que ellos no debieron haber dado. Pero ¿por qué dieron ese consejo desde su incredulidad? ¿Por qué hicieron esto que no debían hacer? El versículo 5 nos lo dice, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Por eso la verdadera familia de Dios no eran ellos. Ellos eran hermanos de vientre. Ellos nacieron de José y de María. Ellos también ocuparon el mismo vientre que Jesús ocupó, no de José. Fue nacido del Espíritu Santo, pero eran hermanos de vientres. Crecieron juntos, vivieron juntos, compartieron muchas cosas juntos. Tal vez juntos trabajaron la madera como lo hacía José. No sé qué tantas cosas. Tal vez cuando muy pequeños jugaron juntos. Sus hermanos lo vieron crecer. Muchas cosas que podemos ver y uno dice, esta es la verdadera familia. María en ese momento, su familia. Pero Jesús nos deja claro que la verdadera familia no es en la que nosotros nacemos. No es nuestro papá, ni nuestra mamá, ni nuestros hermanos, primos, sobrinos, hijos que nacen en nuestro entorno. Esa no es la verdadera familia. La verdadera familia de Dios es la que le acepta como Señor y Salvador, la que reconoce que es pecador y la que permite que Cristo entre en su vida a través de el Espíritu Santo, la que nace de nuevo, la que se aparta del mal. Esa es la verdadera familia de Dios, la que cuando nace de nuevo busca un lugar, se congrega, se discipula y crece a través de la palabra de Dios, la cual es nuestra máxima autoridad. Esto lo dejó claro Jesús mismo en Mateo capítulo 12, versículo 47 al 50, cuando le dijeron, alguien entró, Jesús estaba discipulando allí, y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Y respondiendo Jesús, al que le había dicho esto, le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, a los que estaba discipulando, los que estaban en ese momento con él reunidos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La verdadera familia de Dios. ¿Qué pasó con Tomás cuando Jesús vino, resucitó? Él no estaba allí, por eso no creyó. Dijo, hasta que yo no metiere y hasta que no tocare y hasta que no viere. Porque no estar en el lugar correcto, reunido, buscando del Señor, nos llena de incredulidad. Esta es la verdadera familia de Dios, no la que nació del mismo vientre, no la que se crió junta, sino la que tiene la misma fe, un mismo bautismo, un mismo sentir, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Esta es la familia. La familia de Dios es la que anda junta. Y es obvio, evidente que la familia terrenal de Jesús tuvo que convertirse. Eso lo veremos más adelante y no lo muestra. Tuvo que convertirse, pero hasta este momento no era la verdadera familia de él. Su parentesco no los colocaba en una posición que hiciera que fuesen su familia verdadera. Lo mismo ocurre con nosotros. El venir de una familia cristiana, el ser hijos de pastores, no significa que seamos de la familia de Dios, porque es algo que necesitamos vivir personal. Cada quien tenemos que entregar nuestra vida personal a Dios. El venir de una familia cristiana no nos hace cristianos inmediatamente. Cada persona que tiene que tomar la decisión de convertirse de forma individual. Y en cuanto a la familia de Jesús, es hermoso ver bajo el Nuevo Testamento que hubo un progreso espiritual hasta el punto en el que llegaron a creer en Él. Eso no pasó en este momento, fue después de la resurrección de Jesús. Parece que todo empezó a cambiar allí.
Cuando Jesús resucita, a él se le aparece. Jesús se le aparece a Jacobo. Esto lo dice primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 7, que Jesús se le presentó a su hermano. Inmediatamente después de esto vemos que tanto su madre como sus hermanos estaban entre los creyentes que oraban mientras esperaban que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. En Hechos capítulo 1, versículo 14, allí vemos a Jacobo. Mira este proceso tan hermoso, cómo ellos tuvieron que creer en él, cómo nacieron de nuevo. Primero Jesús se le presenta, después él está orando para recibir el Espíritu Santo y después vemos cómo él llega a ser una columna fuerte de la iglesia en Jerusalén. Esto nos lo muestra Gálatas capítulo 2 versículo 9. Y tanto él como su hermano Judas escribieron 2 de las cartas que figuran en el canon del Nuevo Testamento. Vemos cómo esto es importante, es interesante notar cómo Jacobo o Santiago habla de su hermano en su epístola y dice que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, él habla, Santiago capítulo 2 versículo 1. Jacobo es el mismo Santiago. Y vemos estas cartas hermosas, cómo nombran a Jesús y cómo nos invitan a parecernos más a Él. Ambas cartas. Esta carta de Santiago es espectacular. Después de un periodo de dureza, de incredulidad, de aconsejar erróneamente, habían llegado a ver la gloria de Dios, la gloria divina de aquel que había sido un miembro de su misma familia, pero que ellos no lo habían podido ver con esos ojos espirituales, sino los estaban viendo con esos ojos carnales de una familia terrenal, tal vez con egoísmo, tal vez con envidia, tal vez con rareza de este que se cree o este que cree ser. Si nosotros lo vimos crecer, nosotros lo vimos en pañales, nosotros lo vimos entrar al baño, comer, lo vimos. Y es lo que decía Jesús, que solamente hubo un lugar donde él creció en su entorno, lo vio crecer, que allí no pudo hacer, no quiso, sino no pudo hacer muchos milagros, porque por el hecho de conocerle a él no creían que fuese capaz de hacer lo que él hizo y de que él fuese lo que él dijo que era Dios mismo, el Hijo de Dios, hecho carne en la tierra. Por eso la dureza y la incredulidad de sus hermanos, mira cómo cambia cuando sus ojos son abiertos. Esto es hermoso de ver. La verdadera familia de Dios es la que un día acepta su palabra, acepta su verdad y decide caminar como Cristo vino a caminar. Ejemplo nos fue dado, dice la palabra. Ejemplo Él nos dejó para andar como nosotros necesitamos andar. Las buenas obras que Dios quiere que andemos, Él ya las anduvo para que nosotros sigamos sus pisadas. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mira cómo nos muestra este versículo que la familia de Dios, la iglesia, ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, y profetas, Antiguo Testamento. Ya está todo escrito, no necesitamos más. Dice, siendo la principal piedra de ángulo de ese fundamento, Jesucristo mismo. Sin esa piedra principal, que es Jesucristo, no hubiese podido haber un fundamento construido sobre él. Pero lo pudieron construir porque la piedra principal, la cual da inicio a la construcción, es Jesucristo mismo. Mira qué hermoso esto. Y he hablado que la iglesia no es una opción para un verdadero cristiano, para un verdadero creyente. Para cualquiera sí es una opción, pero para un hijo de Dios no es una opción. Es como alguien que tiene su casa, tiene su cama, tiene su comida, tiene su estudio. Un hijo pues no se está quedando en la calle, debajo de un puente, aguantando frío y aguantando hambre, sabiendo que tiene un lugar a donde llegar. ¿Quiénes son los únicos que hacen esto y se quedan debajo de un puente? Lo que llaman la sociedad los indigentes.
gente que no tiene un hogar, gente que ha sido apartada de su familia, gente que ha cometido errores y que tal vez no quiere o no puede restaurarlos y por eso vive apartado de ese techo, de ese alimento, de ese lugar de calor que un día tuvo. Igual todo el que no ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y esto puede sonar duro, pero son personas que viven debajo de un puente, que no se calientan bajo una cama calientita del Evangelio, bajo una iglesia, que no reciben maná del cielo, que no reciben ese pan espiritual, esa palabra que nos alimenta, sino que están alimentándose a su manera. Una persona que transita en la calle y que no tiene un lugar donde vivir, es una persona que se alimenta de lo que le den, es una persona que se alimenta de lo que caiga, de lo que pueda recibir, de migajas. Pero un hijo de Dios no. Un hijo normal de casa tiene un buen alimento. Así no sea un alimento de estrato 6, un alimento de estrato 1, pero es un alimento que lo sostiene, un alimento que lo ayuda a crecer, que le da fuerzas, que le da vitaminas para poder estudiar, prepararse, para pensar, para avanzar. Eso es un hogar en el ámbito, si lo puedo llamar secular o natural. Comparándolo con lo espiritual es igual. ¿Cómo va a ser igual una persona que no tiene un lugar, que no tiene una casa, una iglesia, que no tiene ese verdadero alimento, esa verdadera cobija, ese sustento, ese calor, eso que solo nos provee Dios a través de su palabra? ¿Cómo va a vivir como un verdadero hijo de Dios si no tiene todo esto? Vive de lo que le den, vive de lo que él pueda rebuscar, vive de lo que a él le puedan dar, pero no de lo que un hogar tiene para él. Por eso para un verdadero hijo de Dios la iglesia no es una opción, es la misma familia de Dios donde crecemos y nos edificamos mutuamente sobre el fundamento que dejaron escrito en la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, dice los apóstoles y los profetas. Por eso toda reunión de personas, toda congregación debe tener como fundamento y autoridad máxima la palabra de Dios y como cabeza principal a Cristo mismo. Porque quien no se somete a la palabra de Dios, ¿cómo puede someterse a Cristo? Él mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Mira qué hermoso esto. La verdadera familia de Dios no es la terrenal. La verdadera familia de Dios no es la que conoce algo de Dios. La verdadera familia de Dios no es la que camina a veces con Él, la que aprende algo de Él, la que sabe algo de Él, porque los hermanos sabían algo de Jesús, conocían a Jesús, caminaron con Jesús, durmieron tal vez en la misma habitación o la de al lado con Jesús, pero eso no los hizo ser de la verdadera familia de Él, no los hizo ser hijos de Dios. Igual para nosotros tenemos que pensar hoy, tal vez hemos caminado con algo de la palabra, tal vez en algún tiempo nos congregamos, tal vez algunas veces dormimos, por así decirlo, junto a Jesús, tal vez algunas veces caminamos junto a Él, tal vez conocimos algo de palabra, tal vez sabemos bastante, tal vez a veces me congrego, tal vez, pero eso no nos hace ser hijos de Dios y eso no nos hace ser de la familia de Dios, porque Jesús lo dejó bien claro. Mi verdadera familia, mi padre y mis hermanos, es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese sí es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y la voluntad de Dios es que nos reunamos, porque eso es lo que se llama la familia de la fe. Por eso nos llamamos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Tenemos una misma fe, un mismo sentir, un mismo espíritu, y eso es lo que hacemos y eso es lo que buscamos cada día y cada domingo que nos reunimos, la verdadera familia de Dios. Oremos. Padre bendito, gracias por enseñarnos cómo necesitamos convertirnos, arrepentirnos de nuestro pecado, creer, dejar la incredulidad y obedecer lo que Dios manda en su palabra. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. ¿Y cómo aprenderlo si no estudiamos, meditamos, ni obedecemos la palabra de Dios? ¿Cómo estudiar algo que no entiendo?
cómo se han hecho maestros muchos en diferentes materias, áreas, asignaturas, porque alguien los ha capacitado, igual con nosotros. Necesitamos una casa de oración. Y qué hermoso ver que no recibimos consejos desde la incredulidad, pero porque somos de la verdadera familia de Dios, nos reunimos y aprendemos de dónde debemos tomar y de dónde no debemos tomar consejo. Gracias, Padre, por enseñarnos que no es solo saber de ti, sino también arrepentirnos, aceptarte y tomar nuestra propia cruz y seguirte. Te amamos, Padre, te bendecimos y entregamos una vez más nuestra vida, nuestro salir, nuestro entrar, nuestro hogar, nuestra familia, todos los que aún no han llegado a ti, los ponemos en tus manos. Y hemos orado hoy, Padre, creyendo en ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.